palabra, ¿no? Yo le animo a buscar en su Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 5, y he titulado esta prédica, Vivir por el Espíritu. Vivir por el Espíritu, Gálatas 5, 16, vamos a leer hasta el 17, y luego del 19 al 25. Gracias. Amén. Dice el apóstol Pablo en su palabra, dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. El Espíritu con la carne se oponen. Dice, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Vieron que el apóstol Pablo en Romanos 7 dice, a veces hago cosas que no quiero? Y eso es lo que está expresando aquí. Se opone la carne al Espíritu y no nos permite que hagamos esas cosas que queremos hacer en el Señor. En unos capítulos anteriores, aquel apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero también en nosotros moran los deseos de la carne. Y en nuestro diario vivir hay una lucha continua de nosotros, de estas ambas naturalezas que hay en nosotros, los deseos de la carne y el Espíritu Santo. Ambas cosas están en nuestro interior. Verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, los que practican, y quiero que tenga en cuenta esta palabra, los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Usted y yo vivimos en un mundo con una naturaleza caída. Y si vemos los noticieros, escuchamos las radios, veremos la manifestación pura de esto, de la carne, de todo lo que mencionaba aquí Pablo, y estoy seguro que hay mucho más, ¿no? Agarramos el periódico y vemos cómo se manifiesta la ira, el odio, el robo, el adulterio. Es más, estamos en medio de una invasión de una potencia a un país más pequeño, donde se manifiesta básicamente la obra de la carne. ¿Por qué sucede esto? Porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, y el maligno se manifiesta en las obras de la carne. Verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es, y comienza a nombrar las virtudes del fruto. Recuerden que el fruto es uno solo, pero son 9 virtudes. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice la palabra contra tales cosas no hay ley? Porque el pecado es juzgado por la ley. Pero estas cosas que son el fruto del Espíritu no tiene el peso de la ley, porque justamente están manifestando la expresión de libertad que Cristo nos ha dado. ¿Me entiende? Por eso dice aquí la palabra contra tales cosas no hay ley, porque el fruto del Espíritu es la verdadera expresión de la libertad que está en Cristo. Pero llegamos al verso 24, que es el versículo clave en esta prédica. Y comienza el apóstol Pablo diciendo, pero los que son de Cristo.
¿Cuántos hay de Cristo aquí en esta noche? 10, 20. Vamos de nuevo. ¿Cuántos hay aquí que son de Cristo? Dice, pero los que son de Cristo, los que estamos en Cristo, los que le entregamos nuestra vida a Él, ¿qué pasa? Dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y reitero una vez más el apóstol Pablo en el verso 25, esta necesidad de, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. ¿Saben que las 9 virtudes que manifiestan el fruto del Espíritu, cuando eso está en nosotros, no es ni más ni menos que la imagen de Cristo en nosotros? No es ni más ni menos que el carácter de Cristo formado en nosotros. Y la manifestación de estas virtudes es el resultado de un proceso de santificación en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Cuando un día nosotros le entregamos la vida al Señor, cuando decidimos caminar con Él, nuestro señorío cambió, la administración de nuestras vidas cambió. Por lo tanto, es coherente lo que el apóstol Pablo nos está pidiendo acá, que dejemos de vivir por las obras de la carne y ahora vivamos de acuerdo a la nueva naturaleza que se nos ha dado, que es a través del Espíritu de Dios. Es necesario dejar la práctica del pecado, como decía ahí el apóstol Pablo, dice, los tales que practican tales cosas no entrarán al reino de Dios. Entonces es necesario dejar la práctica del pecado para vivir por el Espíritu y no por las obras de la carne. Porque son contrarias, porque son como el agua y el aceite. Entonces no podemos convivir en ambas naturalezas. El sábado pasado Natanael nos predicó sobre la necesidad de quitar estorbos en nuestras vidas que afecten a nuestra relación con el Señor. El miércoles Mauro nos predicaba la necesidad de identificar el pecado en nuestras vidas y arrancarlo de nosotros, pero arrancarlo desde nuestro interior, no con cosas externas, con acciones externas, sino sacarlo verdaderamente de adentro nuestro, expulsarlo de adentro nuestro, ¿no? Y ahora, a la luz de la palabra que se está exponiendo en esta noche, es más o menos lo mismo. Sacar de nosotros toda obra de la carne para así poder vivir una vida en el Espíritu como Dios quiere de cada uno de nosotros. Y ante esta palabra presentada, quisiera separarlo en 2 partes. Hay una responsabilidad nuestra y hay también un privilegio que vamos a gozar si somos obedientes a esta palabra del apóstol. El primer punto, responsabilidad. Se requiere previamente, como dijo el apóstol Pablo, crucificar la carne. Esta expresión de crucificación es lo que quiero desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, los que ya estamos en Cristo, los que somos del Señor, ya hemos crucificado la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca se va a manifestar cuando las obras de la carne todavía estén en nosotros. Se lo dije hace un rato, son contrarias, no son compatibles. Entonces, esta tarea de crucificar la carne es una tarea que tenemos que hacerla nosotros. Tiene que hacerla usted y tengo que hacerla yo para agradar a Dios. Por supuesto que lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, que Él es el que nos capacita, Él es el que nos empodera para poder llevar adelante este proceso de santificación en nuestras vidas. Ahora bien, ¿en qué consiste esta tarea de crucifixión de la carne? Otros términos que usamos aquí como iglesia es el de pasar por la cruz. Las personas del mundo, aquellas que viven, cuando hablamos del mundo hablo de las personas que viven sin tener en cuenta a Dios, en sus vidas se manifiestan a través de las obras de la carne.
Y es normal y es natural, porque ellos viven en esa naturaleza y se manifiestan en esa naturaleza. Y nadie tiene el control de eso. No hay nadie que lo frene a esas obras de la carne. Por eso es que se expresan en violencia, se expresan en ira, se expresan en adulterios, en orgías, en disensiones, como dice acá la palabra, porque es la naturaleza en la que viven. Pero en nosotros, dice el apóstol Pablo, no debe ser así, porque en nosotros sí hay algo superior que puede frenar las obras de la carne, y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Pero los que somos de Cristo, dice el apóstol, no debe ser así. Es más, el apóstol Pablo dice que debemos considerarnos muertos al pecado. El pecado, dice, no se va a enseñorear de nosotros, los hijos de Dios. Y Pablo, el apóstol Pablo, utiliza esta metáfora de la crucifixión. ¿Para qué? Para ayudarnos a entender cómo debemos dar muerte a la obra de la carne. Yo quiero que usted se imagine por un segundo lo poco que usted y yo conocemos sobre una crucifixión. Ahora no se ve eso, por lo menos yo no lo veo, a lo mejor en algunos países se seguirá practicando. Pero al que se lo crucificaba con un solo motivo, matarlo, quitarle la vida. La crucifixión es una forma cruel de dar muerte, dolorosa, despiadada, también vergonzosa y paulatina. Y nuestra batalla en la lucha por vencer el pecado es muy similar a esto. Es dolorosa, muchas veces es vergonzosa y es paulatina. Los que eran crucificados no morían inmediatamente, a veces vivían días en agonía. Y eso nos habla del proceso del Espíritu Santo en nosotros, cómo paulatinamente la carne va perdiendo poder en nosotros y el Espíritu Santo va tomando control de nuestras vidas. Jesús también utiliza otra metáfora similar a la que está utilizando el apóstol Pablo y menciona más o menos lo mismo en Marcos 9:43. Miren la metáfora de Jesús, dice Marcos 9:43. Vamos a leer el 45 y el 47. El 43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Es radical el Señor en su palabra y está drástico. Si tu mano te es ocasión de caer, dice, córtala mejor. Verso 45, otra metáfora del Señor. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado. En el verso 47 dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos y ser echado al infierno. Jesús utiliza estas ilustraciones gráficas, ¿para qué? Para ayudarnos a entender de qué forma tenemos que sacar las obras de la carne de nuestra vida. Despojarnos del viejo hombre, dice el apóstol Pablo. Y despojarse quiere decir sacarlo con violencia, ser radical en esto. Si usted y yo jugamos con las obras de la carne, estamos jugando con el pecado. Pero estas, de alguna forma, ilustraciones que Pablo utiliza como la crucifixión y Jesús que utiliza estas cosas de que tiene que arrancar de nosotros, es para hacernos reflexionar de qué forma tenemos que despojarnos de las obras de la carne. El ojo, en esta enseñanza que el Señor está dando, representa cosas que hemos visto, cosas que hemos
utilizado nuestra vista para usar, pero de pronto dice, ahora los que están en Cristo no tienen que seguir viendo esas cosas. Del mismo modo, la mano representa acciones que quizás hemos realizado, pero ahora no debo hacerlas más. Amén. Los pies representan lugares donde yo puedo haber ido en las obras de la carne, pero son lugares donde usted y yo hoy no tenemos que pisar más. Eso es lo que la enseñanza está diciendo. Hay formas de hablar que tienen que desaparecer de nuestras vidas. Hay formas de pensar que tienen que ser transformadas a la mente de Cristo. Usted y yo necesitamos un cambio radical de nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo. Portamos otra naturaleza. Portamos una nueva forma de vivir. Y ¿saben qué? El discipulado que hacemos como casa pretende ayudarnos en este proceso de santificación. Y este proceso sabemos que no va a ser placentero, porque nos saca de la comodidad, porque la pone contra la pared al alma, a los deseos del corazón. Pero el deseo de todo discipulado y el deseo conforme a la palabra y el consejo del apóstol Pablo es para que podamos vivir puramente en el Espíritu de Dios. Dios es espíritu, dice, y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando finaliza el capítulo de Gálatas, el apóstol Pablo dijo, anden en el espíritu, vivan en el espíritu. Esa es la finalidad de todos cristianos. El crucificado, como dije hace un rato, moría lentamente, y de esa misma forma el pecado, las obras de la carne van a ir perdiendo fuerza en nosotros, pero siempre y cuando nos mantengamos crucificados. Siempre y cuando no le permitamos a la carne que baje de la cruz. Esa es la posición. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y nosotros no tenemos que bajar de la cruz. Tenemos que dejar que Él viva. Hermanos, usted y yo, con el entendimiento, con la luz que nos está dando el Señor en estos años con respecto a la palabra, no nos podemos dar el lujo de portar en nuestra vida nada que estorbe la comunión con el Señor. Se nos añade luz, pero también se nos añade demandas para vivir en luz para el Señor. Señor Jesús también usaba esta metáfora de la cruz en otras circunstancias. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz cada día nos habla de una acción propia. Nadie puede hacerlo por mí, yo tengo que hacerla, una acción propia. Nos habla de una acción diaria. Todos los días crucificamos a la carne. Y también habla de una acción voluntaria, de una rendición voluntaria al señorío de Cristo. ¿Para qué? Para recién poder ser los discípulos de Jesús y seguir su caminar. Por eso es que dice la palabra que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Por eso usted verá a veces las iglesias llenas, pero con el tiempo queda un remanente nomás. Porque no es fácil seguir al Señor. No es fácil crucificar la carne. Pero ese es el llamado que usted y yo tenemos para seguir a Jesús. Vemos que las formas de enseñanza de Jesús, como las del apóstol Pablo, son totalmente radicales en cuanto a las obras de la carne. Así que esa es nuestra responsabilidad, hermanos, hacer morir las obras de la carne. Y ahora vamos al segundo punto, que es el privilegio que tenemos, una vez que hemos hecho morir las obras de la carne. Y el privilegio es poder vivir, poder desarrollar nuestras vidas en el Espíritu de Dios. Y esto es muy importante entender, que vivir en el Espíritu de Dios
no es una experiencia mística, no es una experiencia con platos voladores, no es una experiencia rara, no. Se trata de una vivencia diaria descubriendo los misterios de la vida de Dios para nosotros. Esos misterios que están al alcance de todo aquel que desea relacionarse con Dios, que desea tener una comunión con Él, que desea conocerlo a través de su palabra, que aquel que desea comunicarse con Dios a través de la oración. Es posible para aquel que desea hacer la voluntad del Señor. No es una experiencia inalcanzable vivir en el Espíritu. Es una tarea que usted y yo tenemos que aprender a desarrollar. Porque nacimos y vivimos en un mundo natural. Pero la invitación es a vivir una vida en el Espíritu. Entonces esta vivencia interna que te estoy hablando es una vivencia que es a través de la vida que portamos, que es la vida de Cristo. Y quisiera nombrarte algunos beneficios para que puedas visualizar por qué el Señor nos quiere en esta posición. No nos quiere en la carne, sino que nos quiere en el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Recuerdo una prédica del pastor Pablo que él decía, los hijos maduros de Dios. Los hijos maduros de Dios son aquellos que son guiados por Dios. Y usted y yo, muchas veces en la vida, nos encontramos en circunstancias que no sabemos qué hacer. A veces nos encontramos en situaciones que no sabemos para dónde salir. Pero qué hermoso cuando somos guiados por el Espíritu Santo, el cual Él nos conduce a toda verdad y nos conduce a la mejor salida que nosotros necesitamos. La gente del mundo no tiene eso. La gente del mundo tiene que manejarse o por su sabiduría humana o por cómo salgan las cosas. Pero usted y yo no tenemos por qué andar al tanteo en la vida, teniendo el Espíritu Santo disponible para guiarnos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Por eso hablaba hace un rato de los privilegios, de los beneficios que tenemos, de ser guiados por el mayor espíritu de sabiduría de este mundo, de un espíritu eterno. Ahora, luego de ser guiados, a usted y yo nos queda completar la otra parte, obedecer. Obedecer a esa guía, para completar el trato del Espíritu Santo con nosotros. Otro beneficio que tenemos, otro beneficio que tenemos es poder ejercer lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice que a usted y a mí Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Ahora, ese ministerio de reconciliación es imposible llevarlo adelante si en mí se manifiestan las obras de la carne. ¿A quién voy a reconciliar yo si yo vivo en ira, en enojo, en contienda y en todas las obras de la carne? Imposible. Pero cuando en mí se comienza a desarrollar y a manifestar el fruto del Espíritu, que es el amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre, con eso incorporado en mí, entonces yo puedo llevar adelante la tarea de la reconciliación. Primero la reconciliación de los hombres con Dios, pero también la reconciliación entre relaciones humanas. ¿Se está dando cuenta la importancia de portar el Espíritu Santo, de portar esos frutos? ¿Qué cosa más hermosa que podemos experimentar nosotros como hijos de Dios que ayudar a alguien a acercarse a Dios? ¿Qué cosa más hermosa es que poder ayudar a un matrimonio que está casi por dejarlo todo y poder ayudarlo a que se reconcilien? Qué cosa hermosa que usted y yo podamos traer paz en un hogar, en una situación que nos toca vivir. Pero claro, esto va a ser posible siempre y cuando en nosotros haya sido sacado, despojado, arrancado
toda obra de la carne, porque si no vamos a ser más parte del problema que de la solución. Pero somos llamados a ser agentes de reconciliación. Esta semana un varón me decía: pastor, tengo que enfrentar una situación muy difícil. Y la verdad que estoy medio como desbordado con esta situación que tenía que enfrentar. Y me pedía que lo acompañara. Pero como yo tenía turnos en el médico, no pude acompañarlo. Pero le digo, pero anda y enfrenta esa situación, primero que nada, con la verdad. Y segundo, con una mente reconciliadora, con mansedumbre, con paciencia, buscándole la vuelta para que las cosas se solucionen. Deja a un lado el enojo, deja a un lado los malos pensamientos y anda con esa mente reconciliadora que Cristo ha puesto en nosotros. Qué hermoso fue a la tarde, me envió un mensaje este varón, me dijo: pastor, ya está, se solucionó todo, lo hablamos, pudimos llegar a un acuerdo. Es que, hermano, tiene que ser una realidad en nuestras vidas. ¿Tenemos un problema? Todos tenemos problemas, pero también tenemos las armas que Dios nos ha dado para poder solucionar todo lo que tenemos que solucionar. A lo mejor nos equivocamos, metimos la pata, sí, nos puede pasar. Obramos mal, está bien, pero busquémosle la solución, porque en Dios todo tiene solución, amando la verdad. Amén. Así miren esta ventaja que tenemos de poder reconciliarnos, porque Él ya depositó en nosotros todos estos frutos. Otro beneficio es que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para poder entender la palabra de Dios. Salmo 119, 105, ¿qué dice? A ver, yo sé que es mucho esa memoria. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es el Espíritu Santo. Nos ilumina para poder entender. Me acuerdo una vez alquilamos una casa con Claudia y la dueña de la casa nos decía, porque le habíamos contado que era un pastor, y me dice: yo tengo una Biblia, usted sabe que la leo, pero no entiendo nada, me dice. No entiendo nada, claro, porque necesitas el Espíritu Santo para entender. Y usted y yo, si andamos en el Espíritu, tenemos esa ventaja de poder profundizar en la palabra, entender el corazón de Dios, entender su voluntad, su misterio, su plan eterno para nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que alumbra para poder entender. Dice la Biblia que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Y es por esto, porque no tiene el Espíritu Santo, no ha sido iluminado por el Espíritu Santo. Entonces para él son locura. Pero no es así para los que estamos en Cristo, como dijo Pablo. Para los que estamos en Cristo tenemos el Espíritu Santo y la disponibilidad de su amor para hacernos entender todas las cosas espirituales. Otra ventaja más, otro privilegio de tener el Espíritu Santo es que Él nos ayuda a desarrollarnos en fe, para vivir en fe. El Espíritu desarrolla fe en nosotros. La Biblia declara que el justo vivirá por la fe. No por lo que mira, sino por fe. Siempre recuerdo el Salmo 11 que dice: cuando los cimientos sean sacudidos, ¿qué va a hacer el justo? Y la respuesta es que el justo va a vivir por fe. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda en esto de incorporar la fe en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos recuerda la palabra. Entonces, cuando vienen esos malos pensamientos, cuando estamos abrumados en nuestra mente, el Espíritu Santo irrumpe con la verdad en nosotros y acrecienta nuestra fe. Amén. Esa ventaja no la tiene el mundo. Esta ventaja no la tiene la gente del mundo, que tiene un problema. Si no lo logra resolver, por eso terminan suicidándose, matándose, porque no logran resolver cosas. Pero usted y yo tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo que desarrolla en nosotros fe, nos recuerda la palabra, porque dice que la fe viene por el oír la palabra, y cuando la palabra irrumpe en verdad en nuestra mente,
rompe todo mal pensamiento y nos da claridad para actuar y para buscar a Dios. Otra ventaja que tenemos de vivir en el Espíritu es que el Espíritu Santo nos ayuda en este proceso de santidad, como dije hace un rato. El Señor dijo, cada día tomen su cruz y cada día debemos vencer las obras de la carne. No es con nuestras fuerzas, nunca lo vamos a poder hacer. Es con su Espíritu, dice la palabra. Aquí está claramente la obra del Espíritu Santo en nosotros para santificarnos. Cada día pedimos la ayuda del Espíritu Santo para vencer la carne. Nunca sería por nuestros méritos, nunca podríamos agradar a Dios por nuestros méritos. Pero ahí está el Espíritu Santo aquí en la tierra para ayudarnos, para poder llevar adelante todo lo que Dios espera en nosotros. Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Él es nuestro ayudador en este proceso de perfeccionamiento en el cual usted y yo estamos incluidos. Y en las debilidades, Él es el que nos ayuda, como dice la palabra. Por eso podemos declarar, diga el débil, fuerte soy, porque no lo hago en mi fuerza, lo hago en Dios, lo hago en su Espíritu que mora en mí. ¿Me está entendiendo, iglesia? Otra ventaja, la última, para no hacerla muy larga. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Hay un peligro dentro de las congregaciones. Hay un peligro también en el discipulado, si no está bien manejado. Porque una de las cosas que ha afectado mucho a la santidad es el legalismo por un lado y por otro lado el libertinaje. ¿Y cómo hacemos para no caer en los dos extremos? Es siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar al equilibrio perfecto. El Espíritu Santo nos va a llevar a no ser vendríamos a ser unos locos fanáticos, ni tampoco ser unos fríos que no nos entienden nada. El Espíritu Santo nos da el equilibrio justo para buscar a Dios, para también trabajar y proveer en nuestra familia, para estudiar y prepararnos para el futuro, pero también poder relacionarnos con Dios y desarrollarnos espiritualmente con Él. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar al equilibrio necesario para todas las acciones de vida y nos ayuda a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. Hermanos, usted y yo, para vivir una vida que agrade a Dios y crecer en esto, necesitamos al Espíritu Santo sí o sí. Amén. Entonces, recuerden, tenemos una responsabilidad grande que hacer, pero también tenemos muchos beneficios que nos otorga una vida en el Espíritu. Amén. Lo invito a ponerse de pie, invito a los músicos que pasen. Amén. ¿Saben qué? Hoy hay una preocupación en el cuerpo pastoral, por lo menos aquí de Córdoba, ¿no? Que hay muchos creyentes en las congregaciones, pero vacíos de la vida de Cristo. Y hay una preocupación de los pastores por desarrollar en cada miembro una vida genuina con Dios, una vida llena del Señor en cada uno de los miembros que forman las iglesias, ¿no? Por eso es que la palabra de Dios es muy confrontativa. Como dije hace un rato, el apóstol Pablo era radical en su enseñanza, como lo era Jesús en su enseñanza, ¿no? Hay una realidad para usted y para mí. O vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. La Biblia dice que no podemos ser ni tibios ni fríos. Recuerdo el profeta una vez que Elías que le gritaba al pueblo de Israel,
¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Y por eso les decía hace un rato que como iglesia se nos ha dado una luz, pero esa luz también tiene un nivel de responsabilidad para con la luz que se nos ha adquirido, ¿no? Y hoy la palabra entiendo que nos está confrontando como iglesia. O vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. Está en nosotros cuál de esas naturalezas estamos alimentando. Dale si quieres, no, acompaña. Hay que tomar una decisión, hermanos. Una decisión de vida o muerte, le podría decir. Porque Romanos 8:13 dice, miren lo que dice la palabra, por esto le digo que es una decisión de vida o de muerte. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacés morir las obras de la carne, viviréis. ¿Saben qué? Cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, la carne comienza a cobrar vida nuevamente. Nos empezamos a enfriar, nos alejamos del Señor, nos cuesta orar, nos cuesta dedicarle tiempo de calidad a Él. Y lamentablemente esa es la situación de muchos creyentes hoy, luego de la pandemia. El alejarnos del fuego produce que nos apaguemos en el Señor. Y cuando usted simplemente se apaga, no tiene que hacer más nada. Las obras de la carne empiezan a florecer solitas, ¿no? En cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros luchamos contra una naturaleza. Luchamos con nuestra vida, ¿no? Entonces, hay una palabra que a mí me ha marcado y es la necesidad de determinarnos. En el libro de Juan dice, el libro de Job dice, te determinarás una cosa y sobre esto estarás firme. ¿Me puede acompañar con el cosa? No sale afuera. Ahí está. Dice, te determinarás una cosa y sobre esto estarás firme. El vencer la carne no va a ser de un día para otro, pero tenemos que comenzar. Tenemos que comenzar a ejercer lo que el Señor está pidiendo en nuestra vida. Determinarnos a renunciar todos los días a la rebelión de la carne que aparece en nosotros. Orar a Dios. Sí, orar a Dios, pero primeramente para conocer su voluntad, por sobre todas las cosas. No está mal orar por nuestras necesidades, pero primeramente nuestra oración tiene que ser por conocer su voluntad. Determinarnos también a la lectura de su palabra, pero con un corazón enseñable, con el deseo de ser transformados en nuestra mente. Si no, no vamos a vencer a la carne. Vamos a seguir simplemente adquiriendo conocimiento sin un cambio de vida. El caminar en el Espíritu, el vivir en el Espíritu, para usted y yo, tiene que ser tan natural como respirar. Se puede lograr. Como iglesia podemos llegar adelante. Si no, el Señor no nos pediría algo que no lo podemos hacer. Sería injusto que el Señor nos indique en su palabra vivir por el Espíritu cuando no lo podríamos lograr. Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer las obras de la carne y vivir en el Espíritu. Simplemente tenemos que determinarnos a qué Señor vamos a servir. Caminar en el Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Yo creo que con esta palabra le estoy dejando la pelota en sus pies. Usted tiene que decidir para qué lado va a patear y a qué naturaleza vamos a dar de comer. Yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor en esta noche. Señor, tu palabra ha sido predicada, Señor. Y tu palabra es confrontativa a nuestra alma, Señor. Pero entendemos que tu palabra discierne lo que es del alma y lo que es del espíritu, Señor. Yo oro en esta hora, Señor, para que tu Espíritu Santo complete la obra en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo nos haga ver nuestra posición delante de ti, Señor. Y damos gracias, Señor. Gracias por la obra del Espíritu Santo
en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ese proceso de santificación que cada día nos ayuda a ser mejores para ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y cortante como espada de dos filos, Señor. Señor, oramos para que esa palabra sea entendida en esta noche con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, renuncio a toda obra de la carne, crucifico a toda obra de la carne en mi vida, Señor, para que tu Espíritu, Señor, tome total control de mi vida, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora ministranos, Dios. Ministra cada alma en este lugar, cada alma que nos esté mirando por internet, Padre. Seas tú, Espíritu Santo, revelando cada detalle de tu palabra en esta noche, Señor. Señor, sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino que será en tu Espíritu Santo, Señor. Damos gracias por la obra del Espíritu aquí en la tierra, Señor. Damos gracias porque no nos dejaste huérfanos, sino que enviaste el Consolador hasta que tú vuelvas a buscar a tu iglesia, Señor. Señor, y hoy nos confrontamos a tu palabra, Señor. Nos confrontamos a la palabra del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, que entendemos que son las palabras tuyas a la iglesia del renuevo en esta noche, Señor. Espíritu Santo, tú que lo conoces todo, Señor, revístenos de poder, Señor, para vencer, Señor, en esas áreas de la vida que todavía no hemos vencido, Señor. Espíritu Santo, pon en nosotros el querer como el hacer, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Espíritu Santo, muéstranos nuestra vida como frente a un espejo, Señor, para tomar decisiones acertadas y cada día tomar la cruz para agradar tu nombre, Señor. Señor, gracias por la luz que añades a nuestros tiempos, Señor. Gracias por mostrarnos nuestras responsabilidades, pero también en forma equilibrada mostrarnos los beneficios de una vida guiada por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, gracias porque hace tiempo que hemos entendido que una vida en el Espíritu no es una vida emocional, todo lo contrario, es una vida de pasos firmes, siguiendo en tus caminos, Señor. Es una vida de gozo, de paz y de experiencias nuevas en ti cada día, Señor. Yo deseo eso para toda la congregación, Señor, para los que nos están mirando y para los que alguna vez escuchen este mensaje, Señor. Te necesitamos, decimos a viva voz, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Alce su mano al cielo y decirle: te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, te necesito. Nada soy sin ti, nada puedo lograr sin ti. Adoremos al Señor por unos segundos y que el Espíritu Santo confirme esta palabra en cada uno de nosotros. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar en sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio
abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hacia el inicio, abro mi corazón a ti. Oh, me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. Oh, no busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Oh, oh, lo siento por andar en sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Oh, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te